Página 119. U.G. Krishnamurti, Ensayos y otros temas. 19. ¿A dónde va la moralidad? ¿Qué es la moralidad? No es el seguimiento de las reglas de conducta impuestas. No se trata de estar por encima de las tentaciones o de vencer el odio, la ira, la codicia, la lujuria y la violencia. Al cuestionar sus acciones antes y después crea el problema moral. El responsable de esta situación es la facultad de distinguir entre el bien y el mal e influir en sus acciones en consecuencia. La vida es acción. La acción incuestionable es moralidad. Cuestionar tus acciones está destruyendo la expresión de la vida. Una persona que deja que la vida actúe a su manera sin el movimiento protector del pensamiento no tiene yo que defenderse. ¿Qué necesidad tendrá de mentir, engañar, fingir o cometer cualquier otro acto que su sociedad considere inmoral? U.G. en Mystique of Enlightenment o Mística de la Iluminación. Cuestionamos nuestras acciones antes y después, nos guste o no. Por un lado, nos preocupamos por las consecuencias de nuestras acciones, si serán tal como las esperamos, si nos causarán daño a nosotros mismos o a otros, o qué nos sucederá si ciertas consecuencias siguen a nuestras acciones, y así sucesivamente. También nos sentimos culpables si una acción actual va en contra de nuestras propias normas previamente aceptadas de lo correcto y lo incorrecto o lo bueno y lo malo, y la pérdida o ganancia. Aquí no me preocupa tanto qué teoría de la moralidad, y juicios morales, es correcta, si el utilitarismo es mejor que la deontología o viceversa, por ejemplo, o si debemos optar por el egoísmo o el hedonismo, etc. Mi problema con la moralidad es que incluso si estamos de acuerdo sobre qué estándares morales usamos en nuestros juicios, todavía nos queda un problema importante. El principal problema de la moral no es ni siquiera que nos preocupemos por si nuestras acciones pueden resultar incorrectas, sino que la mayoría de las veces no actuamos de acuerdo con lo que nosotros mismos admitimos que es lo correcto. Fue Aristóteles el primero que se enfrentó al problema de la incontinencia. El problema se tradujo en el cristianismo como el problema de la debilidad de la voluntad, el espíritu está dispuesto, pero la carne no obedece. Sócrates, seguido por Platón, siempre enseñó que, si una persona supiera lo que es bueno, automáticamente sería buena y, por lo tanto, actuaría en consecuencia. Entonces, el mal supremo es realmente la ignorancia. La República de Platón es un intento de conectar el conocimiento del bien con la felicidad de una persona, y por extensión con el bien del Estado, asegurando así la conducta moral del individuo, y por extensión de la sociedad. Ya sea que abordemos el problema como uno de ignorancia o como uno de la debilidad de la voluntad, el problema de la brecha entre las creencias e intenciones de uno y las acciones de uno permanece. Como consecuencia, no importa cuáles sean nuestras ideas sobre el bien y el mal, la mayoría de nosotros decimos o creemos en una cosa y actuamos de otra manera. Nuestros deseos y pasiones, o nuestra autoprotección, como dijo Hugo en el pasaje anterior, son los impedimentos para la moralidad. Una vez que actuamos, públicamente tendemos a justificar nuestras acciones o defenderlas, aunque internamente podemos arrepentirnos o sentirnos culpables. Aprendemos a llevar una doble vida, en público intentamos parecer virtuosos y, en privado, conspiramos contra otras personas y tratamos de salirse con la nuestra. No es de extrañar que la moral se convierta en una farsa. Como solía decir en la primera clase de mi clase de problemas morales, la moral es solo para otras personas. Somos rápidos en juzgar las acciones de otras personas como buenas o malas, correctas o incorrectas, y a menudo usamos nuestros juicios para reforzar nuestro ego, para ayudarnos a sentirnos superiores a los demás o para sentir que operamos sobre una base moral más alta que ellos. La gente siempre busca políticas de vida, una política que los haga felices permanentemente y los ponga en armonía con el resto de la sociedad. Desafortunadamente, incluso si se les ocurre una, difícilmente puedo pensar en un solo individuo que no viole sus propias políticas, o normas morales, en el próximo turno. Entonces, ¿por qué esta farsa?
¿Por qué la moralidad en absoluto? ¿Por qué los estándares de lo correcto y lo incorrecto, y de lo bueno y lo malo que están en su base? He pensado durante mucho tiempo que la moralidad en estos términos realmente no tiene lugar en nuestras vidas. No me malinterpretes, no estoy defendiendo un comportamiento inmoral como asesinato, violación, violencia, mentir o robar, o actuar por impulso o pasión sin tener en cuenta las consecuencias. El pasaje anterior de UG podría tentarlo a pensar que él puede estar defendiendo esto, pero eso está lejos de la verdad. UG habla de actuar con la autoprotección del pensamiento. Desafortunadamente, pensamos, y la mayoría de las veces, somos autoprotectores. Para mí, es interesante ver cómo actuamos de hecho en situaciones concretas. Tenemos deseos, algunos de los cuales entran en conflicto entre sí. Y tenemos miedos. Ante cualquier situación dada, consideramos los conflictos y actuamos de manera consistente con el equilibrio de nuestra economía mental. Creo que es la mayor seguridad que podemos tener sobre el comportamiento moral. Considere la siguiente posibilidad: una mujer joven viene a pedirme consejo sobre un embarazo no deseado. Podría adoptar una posición moralista provida y decirle que debería llevar el embarazo a término, dar a luz al niño y, si tiene problemas para criar al niño, darlo en adopción. O podría tomar la posición a favor del aborto y decirle que continúe y se haga un aborto. De hecho, le aconsejé a alguien que hiciera esto una vez, pero tenía un gran interés en dar ese consejo, dejando de lado la consideración principal de si es bueno para la madre o para el feto. Pero mi consejo ignora tantos otros factores que la mujer debe considerar al tomar su decisión, como no solo su difícil situación económica después del nacimiento del bebé, el estigma social o la desaprobación de sus familiares, sino más importante aún, el hecho de tener que lidiar con su soledad, sentimientos de culpa, sentimiento de ser traicionado, etc. Cuando no tomo en consideración factores como estos cuando le aconsejo, es posible que me esté perdiendo el punto y solo le esté imponiendo un consejo externo, por lo que solo ejerzo más presión sobre ella en lugar de ayudarla a resolver su problema. ¿Mi puesto aquí es el de juez moral o de amigo y consejero? De hecho, incluso el uso de términos como correcto e incorrecto y bueno y malo solo exacerbaría la confusión. ¿Dónde debo situarme en este asunto? Si tuviera que asesorarla sobre esta situación, mi consejo sería primero, no decirle qué hacer, y segundo, decirle que el problema no es correcto o incorrecto, que ella tiene que tomar una decisión, escuchando sus sentimientos sobre la situación y considerando cómo se sentiría sobre las posibles consecuencias. Le digo que después de considerar todo esto, debería tomar una decisión con la que podría vivir, y si no puede tomar una decisión de inmediato, debería seguir trabajando en ella hasta que pueda encontrar una solución. Es decir, sentarse en el problema. También le digo que cuando encuentre la solución adecuada a su satisfacción, su confusión mental disminuirá y podrá vivir en paz. Entonces sabría que, en lo que a ella respecta, tiene la respuesta correcta. Si más tarde descubre que se equivocó en su decisión anterior, nuevamente se da la oportunidad de repensar el asunto hasta que encuentre una solución más satisfactoria. Y desafortunadamente, no hay reglas para esto. Por supuesto, ella sabe que de cualquier manera que decida, tiene que enfrentarse a los juicios morales de otras personas, y que tiene que vivir no solo consigo misma, sino con la sociedad, y más especialmente con la ley. Creo que este enfoque de los dilemas que enfrentamos pasa por alto toda la cuestión de los buenos y los malos y los buenos y los malos. Se podría decir que, al tomar en consideración las consecuencias, está adoptando el enfoque utilitario. Pero creo que es mucho más que eso. No es que yo proporcione reglas o pautas específicas para actuar. Pero creo que este enfoque se aproxima más o menos en realidad a la forma en que actuamos de hecho y también creo que al ampliar este enfoque, que apunta a un estado de equilibrio en nuestra economía mental, tiene una probabilidad significativamente mayor de cerrar la brecha entre nuestras profesiones, y nuestras acciones.
Sé que esta no es una solución fácil para nuestros problemas, pero no conozco ninguna solución fácil. Por vivir con uno mismo me refiero a que trabajas en un problema, en una situación que enfrentas hasta que se resuelve en tu mente y que ya no es un problema para ti. Me refiero a resolver un conflicto hasta que puedas vivir en paz contigo mismo. Y, por supuesto, solo tú puedes juzgar eso. Uno podría hacer la pregunta, ¿qué pasa si miento o engaño o cavo el suelo bajo los pies de alguien, y todavía estoy en paz conmigo mismo, porque siento que estoy justificado, o que hice estas cosas porque alguien más hizo otra cosa, y pronto? La respuesta a la pregunta, por supuesto, varía según la situación. Por un lado, tengo que vivir con miedo a las consecuencias, por supuesto. También podría ser paranoico y vivir con miedo a posibilidades irreales, inexistentes. Recuerdo que una vez, hace mucho tiempo, después de fumar marihuana un par de veces, me negué a volver a hacerlo, no solo porque no me gustaba su sabor, ni por mi respeto o miedo a la ley. Yo podría fácilmente violar la ley en otros casos, si pensara que valía la pena, pero no pensé que las posibles consecuencias de ser arrestado e ir a la cárcel valieran la pena. Por otro lado, si mi mentira o trampa causa un problema a otra persona, y de hecho habrá consecuencias como resultado de eso, entonces todavía tengo un problema en mi mano. Tengo que trabajar para resolver eso. Si, por otro lado, lo que hago no causa ningún problema a otra persona ni a mí mismo, ¿por qué debería molestarme siquiera en pensar en ello? Una ventaja de pensar en estos términos es que ese pensamiento proporciona una herramienta de autoconocimiento y una forma de liberarme de todo tipo de metas, miedos y preocupaciones innecesarios, que con suerte finalmente conducirán a una vida sin autoprotección. Otra ventaja es que no soy rápido para juzgar el comportamiento de otras personas. Este tipo de pensamiento no es realmente el situacionismo de Fletcher. Aquí no se habla de Dios ni del amor. Y, por supuesto, está sujeto, sin embargo, a acusaciones de relativismo moral que se dirigieron contra el situacionismo. Pero mi pensamiento en una situación dada es relativo no solo a la situación, sino también a mí mismo, porque mi reacción o respuesta a una situación es un resultado complejo de lo que veo como la situación y de todos los factores que intervienen en la composición, incluido yo mismo. Mi trasfondo, condicionamiento, rasgos de personalidad, complejos psicológicos, etc. Es todo ese complejo el que determina mi respuesta a la situación. Pero mi respuesta no es una respuesta fija que pueda juzgarse instantáneamente como correcta o incorrecta. Por supuesto, otras personas pueden juzgarlo como tal. Pero en lo que a mí respecta, en un momento dado, mi respuesta es satisfactoria o no lo es. Si es satisfactoria ahora, puede dejar de serlo cuando otros factores entren en escena y pueda encontrar otra respuesta más satisfactoria y modificar la anterior en consecuencia. Si no tengo la intención de cambiar mi respuesta, por supuesto, estoy dispuesto a sufrir las consecuencias. He oído que una monja, por ejemplo, tomó la decisión de llevar su embarazo no deseado a término y dar a luz al niño. Ella estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de su acción, incluso convertirse en una mujer laica, encontrar un trabajo para mantenerse a sí misma y a su hijo, enfrentar la desaprobación social, etc. En otras circunstancias, las consecuencias que podría estar dispuesto a enfrentar incluyen castigo físico, prisión o incluso la muerte. Pero esa sería mi elección, siendo esa la forma en que he decidido vivir. Si acojo y cambio de opinión, también tengo que enfrentar mi inconstancia y eso a su vez se convierte en parte de mi situación que tengo que resolver. Y sigue y sigue. Observe aquí que no hay estándares objetivos como lo correcto e incorrecto o lo bueno y malo que yo utilice para juzgar mis acciones. Si otros juzgan mis acciones con esos estándares, yo, por supuesto, tendré que enfrentarme a esos juicios. Solo puedo hablar de las respuestas con las que puedo vivir y que me satisfacen, y de aquellas con las que no puedo vivir o con las que tengo problemas.
Otra objeción que se puede plantear contra este enfoque es que es puramente psicológico y no tiene nada que ver con cuestiones morales de que las acciones sean correctas o incorrectas y que eliminaría el elemento más poderoso que afecta nuestra toma de decisiones morales y nuestra educación. Dije anteriormente que usamos la moralidad como una herramienta no solo para juzgar las acciones de otras personas, sino para construir nuestra propia autoestima a través de esos juicios, para sentirnos justos y moralmente o de otra manera superiores a otras personas. El único gran problema que veo en nuestra sociedad es que somos tan rápidos en juzgar a los demás, digamos a los políticos sobre su moral sexual, por ejemplo, sabiendo muy bien que no somos realmente muy diferentes de ellos y que en circunstancias similares, lo haríamos, probablemente actuar de la misma manera o peor. Entonces pregunto, ¿por qué jugar a este juego de la moralidad? ¿Cómo podría esto ayudar a educar a nuestros hijos si lo que predicamos es diferente de la forma en que realmente vivimos? ¿Qué pasa con situaciones como la guerra? No he eliminado la poderosa herramienta del juicio moral, es decir, mi capacidad para decir que tal o cual guerra, por ejemplo, es moralmente incorrecta. Mi respuesta es la siguiente: al criticar a cualquiera de las partes en situaciones de guerra, tendemos a polarizar aún más la situación en lugar de resolverla. En lugar de resolver el problema de la guerra, lo perpetuamos tomando un lado o el otro. Recuerdo los momentos en que me manifestaba contra la guerra de Vietnam en el centro comercial del centro de Riverside, California, como también lo hice antes en Berkeley. Mientras estaba parado allí en el centro comercial tomándome de la mano de otros en protesta, pude ver la animosidad que estaba causando por el mero hecho de estar allí, las miradas hostiles de la gente y los debates enojados, etc. Me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí parado? En lugar de resolver el conflicto en Vietnam, le estoy agregando más conflicto. Mis reflexiones me llevaron a considerar las fuentes de la guerra y la violencia en general, y descubrir para mi total disgusto que yo mismo no estaba libre de intolerancia, codicia, agresión, violencia y búsqueda de dominación y gloria, que veía como las fuentes de guerra. De manera similar, vi que el problema del hambre y la pobreza en todo el mundo también tiene sus raíces en mi forma de vida, y la de los demás, mi interés propio de autoprotección, mi impulso de acumular riqueza más allá de mis necesidades, etc. ¿Cómo puedo salvarme a mí mismo y a los demás de estos problemas? Luego busco posibilidades de cambio en mi forma de vida, antes de que pueda siquiera contemplar cambiar la forma de vida de los demás o hacer juicios rápidos sobre ellos. Creo que este tipo de enfoque es más útil que los juicios morales. De hecho, ayuda a las personas a ver las cosas con mayor claridad y quizás nos ayude a resolver mejor los problemas a largo plazo. Por supuesto, lo mismo ocurre con la educación de los niños. Si pudiéramos mostrarle a un niño que golpear a otro niño le duele, una vez le demostré esto a mi hija que acaba de golpear a otro niño en un parque al chasquear los dedos con fuerza en su antebrazo una sola vez y decirle, así es como se siente para ella, no lo hagas. Y nunca lo había vuelto a hacer, entonces esa es la mejor educación que pudimos darle. Por supuesto, nada de lo que haga podría cambiar su disgusto por el otro niño, pero al menos le di conciencia de un problema, al menos ella tenía que lidiar conmigo. Sin duda, puede que lo haga más tarde de forma sigilosa, o puede que le guste ser violenta por el simple hecho de hacerlo, y así sucesivamente. Pero no necesito insistir en el punto. Por supuesto, la necesidad de educar a mi hijo puede ser mi propia necesidad, no diría necesidad moral, pero su comportamiento hacia otros niños me presentó un problema con el que tuve que lidiar. El problema con el enfoque moralista tradicional es que no aborda la brecha entre nuestras profesiones y nuestras acciones, ignora nuestros deseos, sentimientos y pasiones y nuestra constitución en general. Mientras tengamos nuestros deseos, seguramente habrá una brecha entre lo que debemos hacer y lo que terminamos haciendo. Mi pregunta detrás de mi enfoque es, ¿cómo podemos cerrar esa brecha? Se podría decir que estoy trasladando la moralidad del ámbito objetivo al ámbito subjetivo, haciéndola inaccesible a cualquier discusión pública.
Esto es muy parecido a decir que si no puedes juzgar moralmente las acciones de alguien como correctas o incorrectas, no podemos señalar con el dedo la acción de una persona, por horrible que sea, y decir que está mal. Podemos no discutamos públicamente tales acciones y, por lo tanto, no podemos elogiarlas ni culparlas. Eso implica que no podemos cambiar el comportamiento antisocial de las personas. Si bien todo esto puede ser cierto, gran parte de lo que hacemos en el ámbito público puede transferirse, prácticamente intacto, al ámbito de la resolución de problemas y, de hecho, ayudarnos a progresar mejor de esa manera. También puede hacer la pregunta, supongamos que alguien hace un juicio moral, ¿diría yo que hacer ese juicio es moralmente incorrecto? Digo que no es ni correcto ni incorrecto, en lo que a mí respecta. Podría encontrar un problema con eso y, de hecho, incluso sentirme culpable porque alguien señaló un problema con mi comportamiento, ya que podría haber ido en contra de mis propios estándares sobre mí, y trataría el juicio en esos términos. ¿Qué hay de sentirse culpable entonces? ¿No es eso un problema moral? Este es el quid de las objeciones a mi enfoque. La culpa y la conciencia culpable son expresiones de conflicto dentro de una persona sobre lo que siente que debería haber hecho y lo que en realidad ha hecho. La cuestión del debería no es necesariamente un debería moral. Podría ser simplemente una posible acción alternativa que el individuo siente que está más de acuerdo con sus creencias sobre cómo debe vivir o comportarse con otras personas. Eso puede incluir o no estándares morales. Un comentario más sobre la conciencia, se podría decir que mi enfoque es similar a apelar a la conciencia para decidir si actuar o no de una manera determinada. Esta observación es solo parcialmente cierta, ya que la conciencia normalmente presupone una voz moral interna con sus dictados, mientras que el enfoque de resolución de problemas, además de incluir las consideraciones morales, también incluye otras consideraciones como los intereses y pasiones de uno, etc. El hecho es que tenemos normas morales sobre nosotros mismos, como las tenemos sobre otras personas y otros grupos o naciones. En su mayoría, hemos adquirido esos estándares de nuestra sociedad y los usamos para vencernos o aprobarnos. Por supuesto, creemos en ellos. Lo que hace mi enfoque es ponerlos bajo el título de sentimientos en lugar de estándares. Creemos que esto y aquello debe hacerse o no. El bien y el mal son solo expresiones de esos sentimientos. No hay nada objetivamente correcto en ellos, aunque podríamos creer que lo son. Entonces, podría preguntarse si esos sentimientos, debería y no debería, son simplemente lo que pienso, o son, en mi opinión, lo que debería o no debería ser el caso. Esta es realmente la acusación de subjetivismo. Mi respuesta es que desde mi punto de vista no hay diferencia entre sentimientos y normas morales y que afirmo que son simplemente parte de mi economía mental. Puede afirmarse que este enfoque no es diferente del de cualquier teoría moral que intente reconciliar los intereses y los deberes de uno, teniendo en cuenta cómo los intereses de uno deben prestar atención a los intereses de otras personas para asegurar una sociedad moral. En ese grado, también se podría afirmar que esta teoría es similar a la ética utilitaria o deontológica cuyo interés primordial es salvaguardar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Mi respuesta es que la afirmación es esencialmente cierta excepto por esta diferencia básica, no impone una carga innecesaria de adherencia a lo que se denomina correcto e incorrecto sobre el individuo, y en segundo lugar, permite la integración de los intereses y sentimientos mejor dentro del contexto único de una situación y, finalmente, tiende a disminuir la brecha, por las razones anteriores, entre los intereses y los deberes de uno. Una observación final, de nuevo, uno podría afirmar que esto no es muy diferente de la teoría de la moralidad de David Hume o de una versión moderna de la misma, como el interés propio ilustrado, que es una forma de egoísmo. Aquí se podría decir que estoy defendiendo la felicidad de un individuo, en mis términos, un equilibrio dentro de la economía mental de uno, como el bien último, y todas las acciones se juzgan entonces como buenas o malas o correctas o incorrectas de acuerdo con esta norma.
Mi respuesta es, una vez más, que puede muy bien sonar así, excepto que mi enfoque tiende a incluir la psicología moral en el cuadro, lo que las teorías morales generalmente no hacen. Página 124.